llamar esta charla, teoría y práctica de las políticas públicas turísticas, justamente para buscar esta conjunción entre la teoría y básicamente el hacer, la acción, cómo se hace, cuál es la hechura, de acuerdo a determinados autores de las políticas públicas, ¿no? Por supuesto, creo que lo primero que tenemos que hacer, ¿bien? Y esto es una estrategia que pueden aplicar a cualquier escrito, exposición que ustedes puedan hacer, es sentar algunas bases contextuales desde lo teórico para poder después explicar algunas cuestiones que se entiendan, por supuesto, muchísimo mejor. Por supuesto, en este caso, lo que nos conviene es empezar pensando qué son las políticas públicas, ¿no? Y acá yo he elegido dos definiciones, que no los voy a cansar con las definiciones porque hay cuestiones concretas que después vamos a retomar, pero me gustan a mí estas dos definiciones, ya les voy a contar por qué, ¿no? Empezamos básicamente con una selección que se hace en términos de buscar este concepto más abarcativo, ¿no? Que en este caso serían las políticas públicas, después vamos a ir a las políticas públicas turísticas específicamente, después vamos a volver a lo que tiene que ver con el ciclo de las políticas públicas y después vamos a hablar puntualmente de la ley provincial de turismo, ¿bien? Y cómo estas dos cuestiones, que una parece tan abstracta, cómo se puede ver reflejada en algunos niveles en lo que es la práctica concretamente. Y las políticas públicas podríamos decir que son, por un lado, el conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno, ¿no? Para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios. Esa es una definición que a mí me gusta mucho porque permite dar cuenta más concretamente de qué es lo que se trata y cómo podemos identificar también las políticas públicas, ¿no? También podemos decir que son un conjunto de acciones y omisiones que manifiestan una determinada modalidad de intervención del Estado en relación a una cuestión que incita la atención, interés o movilización de diferentes actores de la sociedad civil. Y acá hay algo que a mí me encanta y que yo siempre he preferido también tomar en cuenta, sobre todo para hacer el análisis de la política pública, que también es algo que vamos a retomar, porque es lo que nos permite también analizar lo que fue la iniciativa de la Ley Provincial de Turismo, es esta cuestión de las omisiones, ¿no? Ustedes van a encontrar una biblioteca que no habla de las omisiones y otra biblioteca que sí habla de las omisiones. Para mí me resulta interesante en muchas oportunidades hablar también de las omisiones, ¿no? Porque cuando se toma una decisión se deja de tomar otra decisión. Por lo tanto, la falta de una decisión en determinado aspecto puede ser considerada una omisión y también puede ser considerada una política pública. Entonces, si no existen acciones, por ejemplo, en materia de turismo en determinado municipio, en términos generales también podemos decir que la política pública turística en ese determinado municipio no existe o existe en la forma de una omisión, más particularmente. Entonces, es lo que se hace y lo que no se hace, ¿no? Básicamente. Pero también esta cuestión, que ahora vamos a retomar, sobre todo porque vamos a ver un poquito sobre las agendas y los diferentes tipos de agendas, que es un término que es realmente muy interesante y que nos permite identificar cómo ingresan, ¿no?, determinados temas a el ámbito gubernamental y se toman decisiones respecto a esos temas, ¿no? Esa es también parte de esta primera parte conceptual, pero que es fundamental. Entonces, en primera instancia podemos decir que las políticas públicas son producciones sociales y políticas que se expresan en un campo de fuerzas, ¿bien? Campo de fuerzas que implica la existencia de determinados actores que por ahí pueden querer o interpretar determinadas problemáticas o temas de la misma manera, pero pueden proponer determinadas alternativas que pueden ser muy distintas entre sí para poder abordar ese tema. Es decir, podemos tener diferentes actores, ¿no? En el campo del turismo, por ejemplo, el sector público, el sector privado, el sector académico, otros sectores que están indirectamente relacionados o algunos que se sienten también directamente relacionados. Eso también hay que considerarlo porque es una cuestión de percepción en algunos sentidos. Y esto se expresa en un campo de fuerzas, ¿no? Se expresa en un campo de fuerzas en relación a los intereses que cada uno de estos grupos, cada uno de estos actores puede llegar a tener. Por lo tanto, son análisis que hay que realizar al momento de tomar decisiones en respecto a las políticas públicas y su posterior implementación, por supuesto. Yendo a las políticas públicas turísticas,
me encanta esta definición porque es muy cortita y nos hace ver rápidamente de qué se trata, más allá de que puede haber otras definiciones y seguramente mucho más completas. Pero también podemos decir, como decía hace un rato, aquello que el gobierno hace o no hace en relación al turismo. ¿Bien? No necesitamos tampoco profundizar muchísimo más. Hay bibliotecas enteras que pueden profundizar mucho más, pero por ahora esto nos viene muy bien porque nos posibilita ir un poquito más a lo que es concreto, ¿no? Y en relación a todos los temas que están, digamos, en la opinión pública, es importante ver cómo estos temas se ven plasmados en lo que son las diferentes agendas, ¿no? Por ejemplo, tenemos una agenda sistémica, ¿no? Una agenda sistémica hace referencia a un conjunto de problemas que preocupan a una sociedad en un momento determinado. Por ejemplo, la desocupación, la educación, la redistribución de la riqueza, que es algo que vamos a retomar dentro de un rato, y varios más que son temas que están dando vuelta en la opinión pública en general. Y después tenemos una agenda política o institucional, que es una agenda más restringida. ¿Y por qué es una agenda más restringida? Porque está compuesta por los problemas que los directivos públicos consideran prioritarios en determinado momento. Es decir, de toda una lista de temas que existen, ingresan algunos de estos temas con determinada forma que se le va dando a la otra agenda más restringida que la política o institucional. Bien, por lo tanto, ya hay un filtro ahí que es necesario que identifiquemos con respecto a toda una lista grande de temas que después se tratan específicamente desde el gobierno o desde el Estado particularmente. Esto es fundamental también para entender algunas cuestiones, porque a grandes rasgos, y yo sé que ustedes como estudiantes de turismo actuales, ¿no? Ya tienen incorporado la importancia de la actividad turística, todos los efectos positivos y también negativos que puede llegar a tener, pero en otros momentos no era así. Había que hablar desde otro lugar. Estos temas que nosotros ahora ya tenemos incorporados, no necesariamente eran parte de las preocupaciones que podían tener determinados gobiernos, ya sea a nivel nacional, provincial y municipal. ¿Bien? Entonces, ahí ustedes pueden ver ejemplificado claramente cómo un tema que puede relacionarse, por ejemplo, con el empleo y también con la redistribución de la riqueza y la herramienta que puede ser el turismo en función a esto, de repente es tomado e ingresado a esta agenda política o institucional para ser tratado y generar respuestas a aquel tema que ya estaba figurando en la agenda sistémica, ¿bien? Entonces, de alguna manera, este tipo de filtro, que quizá no es la mejor palabra, pero sí es que nos permite entender que tampoco se puede abordar absolutamente todos los temas, sino que hay que justamente priorizarlos, nos permite entender que cómo algunas cuestiones son tomadas como prioritarias, se toman decisiones al respecto y otras no, ¿bien? E identificando esto también podemos ya empezar a ver cuáles son las razones por las cuales no se toman estas decisiones, etcétera, etcétera. Y en este sentido, y para hacer un análisis de lo que son las políticas públicas, es muy interesante ver algo que se llama el ciclo de las políticas públicas, ¿no? Como ustedes ven acá en pantalla, ¿bien? La formulación de identificación y definición del problema, la formulación de alternativas, la adopción de una alternativa, ¿bien? La implantación o implementación, algunos, depende del autor, se va a llamar de una forma u otra, de la alternativa seleccionada, y la evaluación de los resultados obtenidos. Bien, ¿qué es lo que pasa? Cuando ustedes toman los libros, ¿no? De políticas públicas, en este caso de Tamayo, sería el caso de este autor, ustedes van a ver que le formulan estas etapas como etapa 1, identificación y definición de problemas. Etapa 2, formulación de alternativas. Bueno, es necesario que tengamos en cuenta que la teoría muchas veces lo que nos permite es tener herramientas conceptuales para realizar determinados análisis, ¿bien? Y si bien, por supuesto que estos son pasos que son identificables, no necesariamente, y es más, yo les digo en la práctica realmente, no necesariamente se van a dar escalonados, ¿bien? Como si fuera una competencia de posta, ¿no? Que si sí o sí primero la identificación del problema, sí o sí después la elección de la alternativa. No, en general, en la práctica lo que termina ocurriendo es que tenemos una superposición de casi todas estas etapas,
¿bien? Y de alguna manera el foco se va haciendo a una de estas etapas, pero mientras tanto se está trabajando en las otras, o están surgiendo además, ¿bien? Porque no se controlan todas las variables, empiezan a surgir todas estas cuestiones. Por lo tanto, es importante tener en cuenta que por más que nosotros tengamos este listado que está puesto como diferentes pasos, como paso 1, paso 2, paso 3, en la práctica hay una simultaneidad y solapamiento de todas estas etapas, ¿bien? Y lo que nos permiten estas etapas también es poder realizar el análisis de las políticas públicas como propiamente se llama. Y en el análisis de la política pública tenemos dos perspectivas que son interesantes. Una es la del decisor público, ¿bien? El que toma las decisiones, que sabe que existen estos pasos, entonces trata más o menos de seguirlos, por ejemplo. Y también está lo que es una persona externa en el sector académico que está buscando interpretar qué es lo que se hizo y por qué se hizo, ¿no? Son perspectivas distintas, pero bueno, el análisis de la política pública también existe, y principalmente existe como para poder apoyar, ¿bien?, lo que es la toma de decisiones y que se tomen las mejores decisiones posibles, dada determinada circunstancia, determinado problema que está en la agenda sistémica, que después es tomado por la agenda política o institucional, y después se generan alternativas al respecto de esta problemática. Y también es interesante que estas problemáticas, si bien generalmente las podemos ver plasmadas en términos negativos, porque o configuran alguna necesidad o alguna cuestión así, no necesariamente porque les llamemos problemas van a estar planteados en términos negativos, sino que también pueden ser términos también planteados en términos positivos. Entonces, no es necesario confundir problema con algún problema grave, sino que es la formulación del problema lo que nos interesa, que finalmente va a ir, por supuesto, a cubrir alguna necesidad o buscar alguna solución a lo que se plantea originalmente. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Hasta acá estamos bien? Muy bien. Voy a tomar un poco de agua. Perfecto. Sí, perfecto. Súper claro. Bueno, súper claro. Bueno, esto es lo que principalmente vamos a tomar como marco teórico para el día de hoy, ¿bien? Para que vayamos interpretando algunas cuestiones que yo le voy a ir contando. Y ahora vamos a empezar a hablar un poquito ya en particular de lo que es la ley de turismo de la provincia de Buenos Aires. Y particularmente, no vamos a hablar de la ley, ¿no? La ley, ustedes pueden poner ley 14.209 y van a ver el contenido de la ley, sino cómo se logró que esa ley, cómo se llegó a que esa ley se pueda sancionar. ¿Bien? Eso es algo que considero que es lo más valioso que yo puedo aportarles el día de hoy, porque después hay personas que desde lo técnico van a poder, siguiendo la técnica que se llama técnica legislativa, van a saber escribir la ley para que finalmente termine configurándose como ley. Pero lo importante es conocer algunas de estas cuestiones teóricas, cómo se pueden aplicar a este proceso de lograr algo o lograr implementar una política pública, en este caso turística, y en este caso lo que fue en su momento la ley de turismo de la provincia de Buenos Aires. Y en relación a la ley de turismo de la provincia de Buenos Aires, hay que decir que la ley anterior a esta ley, ¿bien?, era del año 1948. Es decir, que había un lapso de más de 60 años, casi, en los cuales no había una actualización normativa, ¿no?, de todo esto, y que hubieron muchos intentos de actualizar esa ley, ¿no? Y que fue justamente el ingreso del turismo como una preocupación y como una herramienta para poder dar solución a otras temáticas planteadas en esta agenda sistémica, lo que fue determinando también un contexto favorable a que se pueda, ¿no?, plantear esta iniciativa y que se pueda finalmente sancionar. ¿Bien? Entonces, esto creo que es algo que es fundamental. Y si nosotros pudiéramos, por ejemplo, empezar a hablar de lo que tiene que ver en aquel momento con el inicio de la gestión en la que me tocó participar, cuando asumió el gobernador de la provincia en ese momento, el gobernador Daniel Scioli,
se plantearon algunos objetivos, ¿no? Que son parte del contexto que también nos empieza a brindar la política que se va generando en términos generales, ¿no? No particulares, sino en términos generales. Y estos objetivos tenían que ver con incorporar una visión integral de la actividad turística, potenciar los beneficios en cuanto al desarrollo local y la diversificación y el fortalecimiento de las economías regionales, jerarquizar la actividad turística en el sector público y en el marco de los organismos del gobierno provincial. Este objetivo que quizás a ustedes les puede sonar muy abstracto, tiene mucho que ver con nuestro sector. ¿Bien? Porque ustedes sabrán, ¿no?, que existen, por ejemplo, un Ministerio de Producción, un Ministerio de Salud, diferentes organismos que hacen referencia a actividades que son importantísimas que el Estado esté presente. Ahora bien, para nosotros era un objetivo que fue planteado por el gobernador que la actividad turística también pase a ser o tener una importancia superior a la que tenía en aquel momento, en el marco de este tipo de actividades que son consideradas prioritarias para el desarrollo, en este caso, de la provincia de Buenos Aires, en concordancia con lo que se había planteado ya anteriormente en la Ley Nacional de Turismo, ¿no?, en el año 2005. Entonces, jerarquizar la actividad turística no solamente tenía que ver con en el sector público, no solamente tenía que ver con tener una ley, sino también que se jerarquice el organismo que se encarga del desarrollo turístico en la provincia de Buenos Aires, y ya voy a darles algunos detalles más al respecto de eso que están muy relacionados con lo que estoy hablando en particular ahora. Y también hacer una actividad, un objetivo, este tercero que figura acá, que tiene que ver con proyectar, ¿no?, esta jerarquización, no solo quedarse en lo que es a nivel provincial, sino que los municipios también jerarquicen la actividad turística en cada uno de sus territorios, ¿no? En aquel momento había una buena cantidad en realidad había como 20, 30 más o menos municipios que tenían una dirección, una secretaría de turismo. Después se logró que tengan más o menos 70, 80, que tengan un área de turismo específico, y hoy en día es común que los municipios, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, tengan un área de turismo específica, ya sea un área, una dirección, o en algunos casos, por supuesto, de los más grandes, una secretaría, ¿no? Y acá me gustaría mostrarles, ¿no?, esta cuestión de relacionamiento entre las diferentes agendas, donde se va colando también este tema relacionado con el turismo y lo que se plantea después, particularmente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? La agenda sistémica estaba en aquel momento, el análisis que se hace de la opinión pública, por supuesto, en aquel momento, había cuestiones que siguen siendo vigentes también, ¿no?, por supuesto, en algún sentido, que tenían que ver con el empleo, con generar más empleo, fortalecerlo, generar también un fuerte dinámico mercado interno, y una cuestión también de que el crecimiento económico que se estaba viendo en aquel momento pueda llegar a la mayor cantidad de personas posible, ¿no? Y en este sentido es donde entra en juego, por supuesto, la actividad turística, bien, que como conocen ustedes y seguramente han estudiado un montón, tiene estas capacidades, ¿no?, de generar más empleo, de la redistribución de la renta, etcétera, etcétera. Entonces era muy plausible y era muy posible que proponer la actividad turística como una de las herramientas para poder solucionar estos problemas que se planteaban en la agenda sistémica, que habían sido a su vez planteados por la agenda política institucional, puedan de alguna manera mejorarse y generar alternativas, digamos, que terminen siendo positivas para el conjunto de la población. No solamente para el sector turístico, sino para el conjunto también de la población, en este caso, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires. Y en este sentido, en ese momento ya empezaba a ver claramente, ¿no?, ya también a partir de la sanción de la Ley Nacional de Turismo, un reconocimiento de la importancia del turismo a nivel general, y también en particular de los diversos actores que componen la actividad. Y también ya había habido antecedentes concretos en generación de políticas específicas para el sector que habían tenido bastante éxito. Entonces, todos estos fundamentos, todas estas variables, todo este análisis que se va haciendo, van configurando diferentes escenarios que empiezan a ser favorables, como para tomar algunas decisiones que pueden ser apoyadas por no solamente los actores del sector, sino también por la opinión pública general, lo cual no deja de ser importante, sobre todo para el fortalecimiento de lo que es luego la implementación. Pero bien, ¿no? Por supuesto que hay diferentes cuestiones que debemos tomar en cuenta, ¿bien? Que si
por ejemplo, hay una coincidencia entre diferentes actores de la importancia del turismo, esto no significa que van a sugerir la misma forma, ¿no?, de que el turismo se incorpore a las políticas de Estado, o la misma forma que el turismo sea una herramienta para la generación de empleo. Entonces, en ese momento ya directamente y casi simultáneamente se generan diferentes alternativas, las cuales es necesario también analizar, porque en general esas alternativas también expresan los diferentes intereses que tiene cada uno de estos actores. No estoy hablando solamente del sector privado en su conjunto, sino también dentro mismo del sector privado, que cuando hacemos el análisis de la política sectorial es necesario tomar en cuenta cada uno de los componentes que tienen cada uno de estos sectores, en el caso del sector público, del sector privado de la actividad turística, que, bueno, son los hoteles, son la parte gastronómica, las agencias de viajes, etcétera, etcétera, que no necesariamente tampoco van a proponer alternativas iguales, ¿bien? Porque también tienen sus propios intereses dentro del mismo sector. Por lo tanto, es parte del análisis que también hay que realizar. ¿Bien? ¿Y cómo se realiza este análisis? Y bueno, ahí es donde está el ejercicio, ¿no?, de primero la identificación de estos actores, identificar el momento, la proyección que puede haber con respecto a la actividad, y también que es necesario, por supuesto, el diálogo constante con cada uno de los actores que componen la actividad, como para poder comprender sus perspectivas, sus intereses, que, como decimos, son intereses, ¿bien?, no necesariamente son malas intenciones, ¿bien?, ¿no?, simplemente que son intereses, y desde el Estado el rol justamente es de que prevalezca un interés que se relacione con el bien común, más allá de las necesidades particulares de cada uno de los sectores, ¿no? Entonces, todo este contexto, todo este análisis, yo estaba contando, todas estas cuestiones, los actores, los objetivos, estas cuestiones referidas a la posibilidad de que el turismo se inserte en la agenda sistémica, cómo se podía, en la agenda institucional, perdón, cómo se podía dar este proceso a través de qué, nos permite también generar lo que es el problema, ¿no?, o identificar un problema, ¿no? Y lo que se identificó en aquel momento es que justamente el desarrollo de la actividad turística vería un rol más activo de parte del Estado provincial, cuestión que no había sido de esta manera anteriormente, ¿no? Y se necesitaba justamente marcar claramente esta diferencia en el sentido de que el Estado provincial iba a estar presente apoyando a todos los actores de la actividad turística para que el turismo sea realmente una política de Estado. Y bueno, y en este sentido también, acá en esta segunda parte del problema, además este rol debía institucionalizarse, ¿no?, para poder proyectarse, no solo durante la gestión de gobierno, sino más allá de la misma, es decir, no solo la gestión del gobernador Scioli en este caso, y del secretario de Turismo Ignacio Croto, sino que lo que se genere, bien, en términos de políticas públicas turísticas, trascienda especialmente lo que era la gestión, y se generen esquemas institucionales que permitan ese desarrollo a futuro, ¿bien? Entonces, por eso también hace un rato hablábamos de varias otras iniciativas que tuvieron, que se pudieron llevar a cabo en aquel momento, como lo que es el programa Pueblos Turísticos, que ahora hace poco fue relanzado. Bueno, el programa Pueblos Turísticos fue lanzado también por esta gestión en el año 2009, y los programas que tienen que ver con el turismo accesible, el turismo social, aunque el turismo social, por supuesto, tiene una historia muy anterior y muy importante, sobre todo de las cuestiones ideológicas que se plantean ahí, que ya vamos a tomar, que también son importantes en términos de la política, por supuesto, ¿no? Entonces nos permitió identificar este problema para tomar, bien, y seleccionar algunas alternativas, ¿no? Y en función de jerarquizar la actividad turística, la primera decisión que se tomó fue jerarquizar al organismo encargado del desarrollo turístico en la provincia de Buenos Aires, creando la Secretaría de Turismo de la provincia de Buenos Aires, y porque, bueno, antes existía un organismo similar, pero era Secretaría de Turismo y Deportes de la provincia de Buenos Aires, y en este caso se tomó la decisión de llevarla casi al máximo nivel en términos de lo que son organismos del gobierno provincial, con una secretaría con rango ministerial y con muchísima mayor capacidad de poder realizar
la gestión correspondiente para promover el desarrollo turístico de la provincia de Buenos Aires. Eso fue el primer paso. Y el segundo paso correspondía también, como decíamos hace un ratito, institucionalizar, dar un marco jurídico, un marco legislativo que dé cuenta de la importancia de la actividad turística en ese momento y hacia el futuro, y por eso también se tomó la decisión de hacer una nueva ley de turismo de la provincia de Buenos Aires, cuestión que también había sido prometida en la campaña, lo cual también sumaba muchísimos puntos desde lo político, porque por supuesto la población en general se va a sentir mucho más satisfecha con el trabajo que hagan los gobernantes cuando cumplen justamente lo que prometen en campaña, y esto había sido justamente una de las promesas que se había hecho en la campaña previa a la asunción del gobernador Scioli, ¿no? Entonces, ahí se tomó la decisión justamente de, como decía, de un nuevo marco normativo para la actividad turística que esté acorde a los tiempos que corrían, bien, y se le encargó el trabajo político y técnico, la conducción de la Secretaría de Turismo, para justamente que se logre este proyecto de elaboración de la ley de turismo, ¿no? Esto es fundamental, bien, porque se le daba un trabajo, ¿no?, a este nuevo organismo, para también, en cierta forma, ponerlo a prueba si es que era capaz de poder lograr un marco normativo propio, ¿no? Y era, por supuesto, un gran desafío y que conllevaba muchísima responsabilidad, no solo para quienes nos tocó estar ser partícipe de este proceso, sino también en representación a todo el sector turístico. Entonces, también ahí juegan algunas cuestiones de presión y que no son, bueno, que son importantes tomarlas en cuenta, pero que también hacen a cuestiones que van más allá de quienes conducen, ¿no?, los organismos, sino también en la representatividad que tienen del sector en cuestión. Ahora bien, ¿cómo se hacía esto? ¿Cómo se podía hacer? Una vez que fue este trabajo encargado a la Secretaría de Turismo, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿No? Eso es bastante... Ahí es donde yo veo que siempre cuesta un poco identificar cómo se dan finalmente estas cuestiones, ¿no? Y ustedes vieron todo el recorrido que tuvimos que hacer para llegar hasta acá y todavía no se hizo nada. Y es tremendo, pero es así. Pero al mismo tiempo también es, por supuesto, apasionante. Yo los invito a que por supuesto, se integren más de todas estas cuestiones, se interioricen, porque realmente son muy positivas para el desarrollo de nuestra actividad, ¿no? Y lo que se hizo, primero que nada, en el tema de la elaboración del proyecto de ley, como seguramente algunos de ustedes me estuvieron contando, ¿no?, que antes de que ustedes ingresen, que algunos de ustedes están trabajando en sus tesis, están trabajando en sus trabajos finales. Bueno, para la elaboración de un proyecto de ley, por supuesto, es necesario ir a todos los antecedentes que hubieron, ¿no? Porque es lógico pensar que desde el año 1948 al año 2009, de que estamos hablando en este momento, hubo varios intentos de que haya una nueva ley de turismo, ¿no? Entonces era identificar bien cada uno de estos proyectos que se presentaron en esos momentos, ver cuáles fueron las razones por las cuales no lograron la sanción, ¿bien?, correspondiente, bueno, ver cuáles fueron realmente los problemas, ¿no? Y algunos de los problemas, por ejemplo, eran que había ausencia, o poca participación de la actividad turística en la opinión pública, o sea, no estaba en la agenda sistémica y menos aún en la agenda institucional o política, ¿no? Los actores clave del sector estaban mucho más disgregados de lo que estaban en ese momento. Había poca participación o sea, poco interés de diferentes sectores políticos en relación a la actividad turística. Había también, hubo en determinados intentos que hubieron falta de contexto político favorable, ¿no? Es decir, no había una política nacional tampoco en términos de relación de turismo, como sí lo había en este caso, como había mencionado anteriormente, en relación a la sanción de la Ley Nacional de Turismo, lo que posibilitó, por supuesto, que luego las provincias también trabajen en sus propias leyes, ¿no? Brindó un contexto favorable, ¿no? Había también una falta de claridad conceptual, entendimiento acerca de la actividad turística en general, ¿no? No era algo que estaba en el discurso o en el diálogo diario de los argentinos o de los bonaerenses en este caso. Y también había ciertos actores dentro de la actividad turística que preferían que no exista ninguna regulación al respecto de la actividad turística, lo cual para nosotros era realmente preocupante, porque como ustedes saben y seguramente estuvieron en todo este tiempo,
lo que nos interesa y lo que les interesa a ustedes también es desarrollar la actividad turística de una manera sostenible, ¿no? Contemplando diferentes dimensiones que creemos que son importantes, y en ese sentido, para lograr, o por lo menos para propender a la sostenibilidad, creemos, por lo menos nosotros, que es importante el rol del Estado en ese sentido para orientar el desarrollo de la actividad, ¿no? Entonces, luego, a partir de esta revisión de los antecedentes y ver cuáles fueron los problemas, ¿no? Para poder aprobar proyectos anteriores, se pensó cuál era el contexto que teníamos en ese momento, y por supuesto, primero, una de las cosas muy interesantes era que había una decisión clara del Poder Ejecutivo Provincial, bien, en este caso el gobernador de la provincia, quien también, y son aspectos, detalles, pero que algunas veces hacen la diferencia, es que también había sido secretario de Turismo de la Nación en algún momento. Entonces era mucho más fácil que estos temas relacionados con el turismo entren dentro de la órbita de cuestiones importantes en su gestión. Es una cuestión lógica, y también el lugar destacado en la opinión pública sobre la actividad turística, desde lo partidario también era importante, porque son los apoyos políticos que se necesitan después en la legislatura, en este caso. Los actores del sector privado, como había mencionado, solicitaban reconocimiento de la actividad turística como política de Estado, que ya había sido planteado en la Ley Nacional de Turismo, y desde lo académico también existía, ¿no?, una opinión favorable para esta iniciativa, porque se hicieron rondas de consultas al respecto, ¿no? Y también todo esto configuraba determinadas ventajas para comunicar de qué se trataba la iniciativa, hacia dónde se dirigía y por qué se tomaba justamente esta decisión. Entonces, se elabora un proyecto de ley, bien, con equipo técnico que fue conformado en la Secretaría de Turismo, con el aporte de determinados actores, bien, por eso ahí dice consultas, con determinadas consultas que se fueron haciendo a determinados actores antes de hacer público, digamos, este proyecto, este borrador de proyecto de ley. Se diseñó lo que fue luego la participación, porque uno de los factores que se señaló como fundamental en términos del fracaso de determinadas iniciativas para una ley de turismo en todos estos años que le estoy mencionando que no se pudo avanzar, fue que los proyectos que se presentaban no tenían un carácter participativo, y ustedes saben, y también ya deben haber estudiado bastante, la importancia de la participación en relación a todo lo que tiene que ver con propender a la sostenibilidad, ¿no? O sea, es importantísimo que los ciudadanos también puedan participar en generar marcos normativos para que se contemplen también sus intereses, y también porque termina dando fortaleza a la iniciativa en cuestión. Entonces se diseñó todo lo que tenía que ver con la posible participación de todos los actores posibles, ¿no? Y en ese sentido también era importante, en el término de lo que es la estrategia para poder lograr luego un proyecto consensuado, que esta participación contemple la posibilidad de la mayor cantidad de actores claves que estén brindando un input a lo que sea este proyecto de ley, ¿no? En este diseño, por supuesto, se crearon, como le decía, como dice allí, se crearon 3 foros, ¿bien?, que se plantearon para poder ser partícipe, y en cada uno de estos foros se tomaron todos los municipios, digamos, alrededor de estas ciudades cabecera, que fueron, creo, fueron la ciudad de Mar del Plata, la ciudad de San Nicolás y Cierro la Ventana, ¿bien? Y se los convocó absolutamente todos, sean de la oposición, sean del oficialismo, concejales, intendentes, representantes de cámaras empresarias, representantes de la academia, y cualquier otra persona que se sienta de alguna manera partícipe de la actividad turística, que pueda participar, y que y se plantearon justamente en estas 3 ciudades para cubrir lo mayor posible lo que es la extensión de la provincia de Buenos Aires, y también se dio tiempo para que una persona que no pueda estar en Mar del Plata pueda estar después en Cierro la Ventana, etcétera, etcétera. Se brindaron todas las posibilidades para que participen todos los actores claves, pero asegurándonos también que cada uno de estos actores esté presente, invitándolos directamente a sectores del oficialismo, sectores de la oposición, para que el proyecto que finalmente se termine elaborando tenga el mayor consenso posible antes de llegar a la legislatura. Es decir, que la estrategia fue que no
sea tan discutido en la legislatura provincial el proyecto de ley, porque ya llega directamente con un consenso muy importante de los diferentes sectores. Por suerte, realmente fue así justamente, y los sectores de la oposición valoraron justamente este diseño participativo que se planteó, y pudieron dar diferentes opiniones, y en la mayoría de los casos coincidieron también con los principales puntos que abordaba este proyecto de ley. Entonces, realmente, en lo que tiene que ver con el envío luego del proyecto definitivo a la legislatura, ya había una cierta certeza de que la ley de turismo, que íbamos a tener una nueva ley de turismo y que no íbamos a tener ninguno de los problemas que hubieron anteriormente para poder sancionarla, ¿no? Una cuestión de no repetir los errores que por ahí se dieron en el pasado. Y en este sentido, ya finalmente, hablando de que este proyecto de ley que finalmente se elaboró, pasó por la legislatura, y los diputados, ahora no me acuerdo bien, una sola diputada votó en contra en toda lo que es la Cámara de Diputados, y con unanimidad en el Senado, y se logró finalmente, después de más de 60 años, tener una nueva ley de turismo que, como ustedes habrán visto, pueden consultar todo el contenido de esta ley, inclusive lo podemos charlar ahora, ¿no? Si quieren preguntarme al respecto, pero el objetivo que teníamos era poder mostrarles a ustedes todo este proceso que va desde la teoría y cómo esto se puede ver reflejado también en la práctica, y cómo se puede lograr, o cómo fue este caso para lograr justamente la sanción. En el caso de la ley provincial de turismo, también hay que decir que se pudieron identificar dos arenas, como se denominan también en términos del análisis de la política pública. Una arena que tuvo que ver con los foros, ¿bien? Y una segunda arena que tuvo que ver con la legislatura. Y en ambos casos se hicieron análisis concretos de cada uno de los actores que iban a participar, cuáles eran sus intereses y cómo se podía también persuadirlos con elementos técnicos que ya se contemplaban en el borrador de la ley. Y en la legislatura, en las diferentes reuniones que tuvimos justamente con ya sea senadores o diputados, en algún momento hubo algunos ruidos bastante importantes, porque por cuestiones políticas ajenas a lo que propiamente era el contenido de la ley y la intención que tenía, no querían aprobar la ley, pero finalmente eran tan fuerte el consenso que se había logrado a partir de la participación de todos los actores en estos foros que había mencionado, que era muy difícil que no se apruebe la ley, y finalmente la mayoría, como decía hace un ratito, de los miembros de la legislatura lo terminaron aprobando, promulgándose la ley ya en diciembre del año 2010. Así que esto, en pocas palabras, en este largo recorrido, es lo que les quería comentar el día de hoy. Muchísimas gracias por escucharme tan atentamente. Muchísimas gracias a vos, la verdad que muy valioso e importante todo lo que nos estás comentando, y además es justo lo que estamos viendo en la materia, la importancia justamente de los procesos participativos de abajo hacia arriba. La verdad que es fundamental. No sé si las chicas y los chicos quieren hacer alguna pregunta. Yo tengo varias ahí. ¿Viste? Sí, sí, sí. Bueno, no, por favor, un placer para mí, y nada, quedo atento a las preguntas, y como decía en un principio, esto es solamente algunas de las dimensiones en las cuales se puede tomar este análisis. Quise ser lo más concreto posible para ejemplificar también algunas cuestiones, pero hay mucho más para ver, por supuesto. Son insondables cada uno de estos análisis de cada una de las políticas públicas, digamos, como que se puede ir a diferentes profundidades. La síntesis que hiciste, Roberto, excelente. Bueno, yo mientras las chicas y los chicos por ahí van pensando alguna pregunta, nada, te quería consultar, a casi 12 años ya de la sanción de la ley, si considerás que es necesario alguna actualización, o sea, si actualmente identificás algunas problemáticas en la agenda sistémica
que deban tomarse desde la agenda política, institucional, algunas que veas que, alguna problemática que deba tener prioridad. Bien, bien. Bueno, primero que nada, creo que es muy importante señalar una cuestión que creo que es fundamental y hay que hacerlo, quizás no sea yo la persona indicada para hacerlo, pero que yo creo que objetivamente también se puede observar, ¿no? Y que es también la importancia que se le da a la actividad a partir de la decisión política, ¿no? Y en este caso, como por las cuestiones que yo le había mencionado, creo que se vio bastante plasmado e incluso se proyectó y es la ley actual, justamente, y así también los programas, algunos de los programas que mencioné. No fue el caso después, digamos, de los años que siguieron. No fue el caso de los años que siguieron, entonces la progresiva implementación de los aspectos más importantes de la ley fue tranquilamente se pueden retomar, ¿no? Se ingresan verdaderamente en la agenda, en la agenda política, en la agenda institucional. ¿Por qué se pueden retomar rápidamente? Justamente porque existe la ley. Sí, sí, sí. Tenés el marco normativo. También poder hacerlo. En el caso nuestro, por una... Exactamente. Y en el caso nuestro fue, bueno, por supuesto, una cuestión paso a paso de las diferentes implementaciones que se requerían a partir de lo que dictaba la ley. Uno de ellos es la conformación del Consejo Provincial de Turismo, ¿no? En 7 regiones, que los municipios tuvieron que elegir justamente a representantes de cada una de esas regiones, que también se tuvo que trabajar con el sector académico que tenía su representación ahí, que estaba prevista en la ley, con el sector privado que también tenía lugar para poder estar presente en este consejo, y justamente es de las cosas que se siguen todavía manteniendo y que permite justamente este marco normativo. También todo lo que era importante en el contenido de la ley era lo que tenía que ver con el turismo social, que quede claro que también que lo relacionado con el turismo accesible era competencia del organismo de turismo. Y ojo con esto porque como hablamos de accesibilidad, como hablamos de personas con discapacidad, hay otras dimensiones y en algunas personas pensarán mucho más importante de lo que es el día a día de las personas con discapacidad. Y era también importante que la ley determine qué aspecto, ¿no?, de la vida de estas personas con discapacidad se iba a encargar el organismo de turismo, ¿no? Que no es toda la vida de las personas con discapacidad, sino un momento en el cual ellos, por supuesto, necesitan, como todos nosotros, también de la recreación y del turismo para su bienestar. Y todo este tipo de especificaciones son las que hacen que determinar un marco de actuación mucho más claro, ¿no? De ahí también esta cuestión que yo hacía referencia en qué es lo que se hace, ¿no? Qué es lo que se puede hacer y qué está permitido también hacer para no entorpecer, valga la pena decirlo, ¿no? Entonces, era también hacer jugar al organismo de turismo en el marco de lo que es el contexto de los otros organismos de turismo, de los otros organismos del gobierno provincial y determinar hasta dónde llegan las funciones y competencias de este organismo en particular, que era la Secretaría de Turismo de la provincia. Qué bueno, sí, es la verdad que tener en cuenta la inclusión de todas las personas para que puedan disfrutar de la actividad turística es fundamental. Y bueno, y es... Sí. No, sin lugar a dudas, y también era establecer los límites. Sí, perdón, Luciana.
Ujú. Claro. Bueno, ahí hay algo que es muy interesante. En serio, no, no, yo creo que principalmente es, bueno, la identificación, ¿no? Correcta de las posibilidades de acción, ¿no? Y digamos, y que la acción sea justamente que caracterice a la gestión de gobierno, ¿no? Eso es algo que estaba bien marcado y que era una, como decía, y que tiene que ver con una decisión política muy, muy clara de avanzar en determinado sentido, y que se pudo aprovechar. Y que nosotros, y esto también me gusta compartirlo, que nosotros, que yo les comentaba, fui estudiante de turismo, que nosotros también sentíamos que nosotros que necesitábamos conformar el sector y que el sector sea más importante, porque somos del sector. Bien, entonces, como decía, ese era muy bueno porque aprovechábamos la decisión política, de este caso del gobernador, que había sido secretario de turismo, entonces nos entendía mucho mejor, entendía mucho más lo que le planteaba el secretario, Ignacio, y lo que se le planteaba a él para que él lo converse con el gobernador. Y fue aprovechar justamente esa circunstancia, esa oportunidad, ¿no? Ustedes habrán hecho muchos FODAS, seguramente, chicos, hasta esta altura del partido. Bueno, ahí también está este análisis del contexto, ¿no? Y yo creo que ahí influyó mucho que nosotros también éramos del sector, y entonces queríamos y además sentíamos la presión y la responsabilidad de que el sector esté en lo más alto posible o que esté muchísimo más alto de lo que estaba, en todo caso. Creo que ahí está principalmente el éxito en términos de el contexto, ¿no? Y también el hecho de que, bueno, en ese momento, tanto el secretario de turismo como yo, que era el subsecretario, los dos somos licenciados en turismo. Entonces, ahí es donde entra también esta cuestión referida a que sentíamos esta pertenencia al sector y de dejarlo posicionado en otro lugar. Pero bueno, este análisis que estaba comentando hace un rato, de este contexto y de la toma de decisión luego, también tiene que ver con la suerte, en algunos casos, de contar con personas experimentadas, ¿no? Con un equipo técnico realmente muy bueno que nos acompañó en ese momento en la Secretaría de Turismo. Entonces, una mezcla de experiencia de personas que también querían el sector, el equipo técnico correspondiente, más la decisión política, configuran oportunidades concretas que hay que aprovecharlas, que no siempre se dan, ¿no? Y no entonces, siempre se aprovechan, eso es lo bueno, el análisis correcto de la situación interna y externa para poder aprovechar, digamos, las oportunidades del contexto. Claro, exactamente. Pero bueno, hay que hacer ese análisis, no solo, ¿no? No uno solo en su casa o en su escritorio, sino como vos bien decías, Luciana, ¿no? En diálogo con los diferentes sectores, y también tomando en cuenta mucho las cuestiones de personas muy experimentadas en la actividad turística. Siempre recuerdo a Carlos Patrani, un gran mentor que nos acompañó en toda la gestión con su consejo, y otras personas también, que son muchas personas las que participan en este proceso que ahora he resumido, ¿no? Y bajo ningún punto de vista quisiera que se identifique solamente conmigo, porque no es así. Simplemente a mí me tocó estar en ese lugar para colaborar, ¿no? Y poder explicarles hoy en día, en todo caso. Pero es importante eso, el diálogo, los diferentes consensos que se van haciendo, y también identificar las estrategias de persuasión. También son cosas importantes, por supuesto, y generar también los espacios de justificación, ¿no? Porque el concepto de participación es uno de los más problemáticos para mí, y sobre todo en términos de política pública, porque siempre va a haber alguien que no participó, o porque no pudo, porque no llegó, porque no quiso, para después decir que no participó, entonces no sirve lo que se hizo. Entonces hay que manejar eso con bastante cuidado, que queden bien claros cuáles son las formas de participación, que sean lo más amplias posibles, no tenerle miedo a ese encuentro, y para no tenerle miedo hay que ir preparado, justamente, para que queden la menor cantidad de excusas posibles de que alguien o algún actor no participó de la forma que lo quería. Imagínense
que estamos hablando de turismo, que estamos hablando de una actividad que generalmente lo que nos genera es imágenes de alegría, de contacto con la naturaleza o de momentos hermosos para nosotros, ¿no? Pero imagínense en el contexto de una política pública relacionada con la salud, con la educación, digamos, es importantísimo también considerar y aprovechar también la esencia de lo que son las actividades en cuestión, en este caso la actividad turística, ¿no? Y la identificación de los actores también es otra cuestión fundamental. Básicamente, como habrán visto, han escuchado, cada uno de los puntos de estos fue fundamental para poder lograr luego la sanción. Entonces, cada uno de esos es importante, cada uno de ellos requiere un análisis, pero siempre que ese análisis esté planteado también en la acción. Porque no se puede estar siendo simplemente analista en estos lugares de responsabilidad, sino que tiene que demostrarse la acción porque es muchísima la responsabilidad para con el sector y para todos los ciudadanos, ¿no? En su conjunto. Es una gran responsabilidad. Totalmente, Roberto, rescato esto que comentás de pasar a la acción, exactamente, que no quede solamente en la teoría y en el análisis, sino de pasar a la implementación. Fundamental. Claro que no es fácil, por supuesto no es fácil y los contextos son distintos, pero bueno. Claro. 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 Exacto. Exacto. Sí, ese es el tema y con, digamos, determinados parámetros claros, con honestidad y con buena fe sobre todo, que eso es lo que generalmente hace de que más allá de que uno puede coincidir o no con otras personas, también se proyecta esa buena fe o esa honestidad intelectual, ¿no? En el sentido de defender un punto de vista u otro. Y en esas construcciones donde también se encuentran, no deja de estar extenta de conflictos, por supuesto, que constantemente, esto parece un cuentito lo que les conté yo de ustedes, pero cada una de estas etapas tiene sus diferentes conflictos que hay que saber ir manejando, tensiones, variables que van surgiendo que no tienen nada que ver con el tema en cuestión, pero lo terminan afectando, ¿no? Pero a la larga, este tema relacionado con un planteamiento rápido, oportuno, que eso también se hace muchas veces gracias a las personas que tienen mucha experiencia, que te determinan cuándo son los momentos más adecuados, ¿no? Para determinadas iniciativas, el timing, lo que se dice, el timing o la ventana de oportunidad, ¿no? Pero bueno, para decir que hay una ventana de oportunidad también hay que sentarse a pensar y en eso está todo esto que yo les conté, ¿no? Estaba la ventana de oportunidad, pero si no hubiera habido el análisis capaz que nunca la hubiéramos visto. Y como decía, los contextos también son distintos, van variando, las variables van modificándose, por lo tanto no necesariamente esto que yo acabo de contar ahora se aplicaría al momento actual o a otro momento, sino que va a tener su análisis propio y esto sería como un antecedente, ¿no? Para tomar en cuenta en todo caso.
sí, totalmente. Y aprender de las experiencias, de esto que vos mencionabas, Roberto, de las tensiones, Claro. de todo eso que sirva como un aprendizaje, y, digamos, y sacar lo positivo de todas esas situaciones. Justo se me cortó un poquito. Ah, perdón, se me había cortado un poquito, justo no escuché una parte de lo que estabas diciendo. Cambié ¿cómo se llama? La red para poder, la conexión. Cambié la conexión. Sí, por supuesto, el tema de los mapas de actores, ¿no? Que también es interesante, que si uno se fija, justamente una de las cuestiones que la Ley Nacional de Turismo va planteando es decir, quiénes son, ¿no?, los que directamente están involucrados con la actividad, de qué manera y por qué es importante que estén. Lo mismo se replica también en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque también esta falta de claridad conceptual con algunas cuestiones hace que de repente el turismo sea todo, y si es todo también es nada, y al final cómo se aborda o cómo se genera una política específica para el sector. Entonces, es importante que existan estos marcos de actuación. Son marcos normativos que permiten la actuación, y que por supuesto, como creo que preguntaba Verónica y no le respondí, a mí no me parece que en estos momentos sea necesaria una actualización en lo más mínimo. Creo que están dadas, hay varias condiciones que se podrían aprovechar un poco más para el desarrollo turístico de la provincia. Y además, otra cuestión que justamente se planteó estratégicamente en términos de proyectar este marco es que se le atribuye justamente muchas potestades, competencias al organismo en cuestión, bien, en este caso la Secretaría de Turismo, para poder actuar ya por sí mismo en el sector, a partir del marco normativo. ¿Bien? Por ejemplo, para que ustedes se den una idea, el tema de la categorización hotelera, ¿no? Antes de la ley hacía falta de que exista un decreto del gobernador o una ley de categorización hotelera con el tiempo que lleva eso. Cambio ahora, a partir del marco normativo actual, ya eso se puede actualizar directamente con una resolución de la autoridad en cuestión que se ocupa a partir de la ley, y así con varias cosas más. Entonces, ahorra muchos pasos, le da más jerarquía al organismo en cuestión, al sector, y permite responder también más rápido a diferentes necesidades que puede haber, ¿no? Obviamente que es difícil prever todo, ¿no? Pero ninguna ley puede prever en su totalidad de un fenómeno como fue, por ejemplo, la pandemia. Claro. O como lo es, en todo caso, de la pandemia. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Claro. No, lo importante es que sea una ley amplia, que si bien no va a abordar, digamos, cada punto en particular específicamente, permita este marco de acción, digamos, esta posibilidad de avanzar en distintos puntos. Claro, claro, sin lugar a dudas. Sí. ¿Y los chicos? A ver qué preguntas hay de los chicos. Anímense, chicas y chicos. ¿Alguna pregunta? Por lo menos un comentario, a ver si esto sirvió o no sirvió. Yo creo que, Robert, mira, por lo que estamos viendo, es fundamental, porque sirve para ver, digamos, en la práctica lo que veníamos viendo en la teoría. Así que, fundamental esta charla. La verdad, por el momento todavía no, pero me parece muy interesante, la verdad, la charla que nos dio recién Roberto. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias, Solana. Muchas gracias. Espero que te sirva y después, nada, sepa que también, y también esto también era una responsabilidad para nosotros y sigue siendo, de que también como licenciada en turismo podíamos contribuir, ¿no?, en la política pública y en la política pública turística. Así que bueno, ya tienen un caminito hecho ya, pero hay mucho más todavía, muchísimo más todavía para desarrollar y un mundo de oportunidades para ustedes con las capacidades que tienen. Eso es lo positivo, que siempre hay mucho por hacer y bueno, y con ganas y proactividad, seguramente los futuros y futuras licenciados en turismo van a poder retomar estos temas. Exactamente, exactamente. Esperemos que así sea y es lo que se espera también
Exacto. Cualquier cosa, chicas y chicos, después me pueden pasar a mí preguntas y lo molestamos nuevamente a Roberto para que, aunque sea de manera no sincrónica, nos mande las respuestas, si es que ahora las están pensando. Bueno, buenísimo, nada. No sé si tienen alguna pregunta más ustedes, con mucho gusto también responderla. Yo la verdad que resolviste todas mis dudas y excelente la charla, la verdad que nos sirve un montón. Un gusto para mí. Claro. No, bueno, gracias Luciana por tus palabras, la verdad que me conmueven, pero también tengo que hacer hincapié en que tuve la suerte de ser partícipe de todo esto y que siempre fue como un equipo y un grupo grande de personas y más la decisión política de avanzar en determinadas cuestiones, la que fue permitiendo el logro de todas estas iniciativas, ¿no? Sin lugar a dudas. Nada. Agradecerle finalmente a ustedes, Luciana, Verónica, a todos los chicos y chicas por estar presentes. Quedo a disposición de ustedes y muchísimas gracias también a las autoridades de Abuses por esta oportunidad y estaremos viéndonos pronto seguramente. Les mando un abrazo grande y me voy retirando. Muchísimas gracias. Dale, cómo no, va a ser un gusto, Un abrazo grande, espero que anden muy bien y buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Nos despedimos. Chao. Muchas gracias. Chau.